Bueno, empezamos el día de hoy. Vamos a orar para dar inicio a esta reunión. Señor, te agradecemos por este tiempo que vamos a estudiar tu palabra. Siempre es un privilegio, Señor, siempre es un privilegio aprender de ella, estudiar más de ella. Te pedimos que tú nos dirijas, que nos bendigas con tu palabra, que seamos edificados, salgamos de esta reunión aprendiendo, Padre, algo más y guíanos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, escuchamos nuestra canción para los que no la han escuchado todavía. Ahí va. No basta con leerla por encima, ni con subrayar frases bonitas. La Biblia no es un libro viejo, es una voz que sigue viva. Sus páginas no son papel, son puertas abiertas a lo eterno. Cada palabra te inspira, cada historia te toca por dentro. Estudiar la Biblia no es tarea fría, es diálogo eterno con el Creador. Es dejar que el corazón se ilumine en la llama viva de su amor. Estudiar la Biblia no es tarea fría, es diálogo eterno con el Creador. Es dejar que el corazón se ilumine en la llama viva de su amor. Estudiar no es más que aprender, es dejarte transformar. No es teoría, es encontrar el poder de toda su verdad. Si solo miras la superficie, verás letras y promesas lejanas, pero si te atreves a estudiarla, descubres que Dios traerá paz a tu alma. Porque cuando entiendes su verdad, No solo sabes cambiar, la mente se aclara. y el corazón arde en calma. Estudiar la Biblia no es tarea fría, es diálogo eterno con el Creador. Es dejar que el corazón se ilumine en la llama viva de su amor. Estudiar la Biblia no es tarea fría, es diálogo eterno con el Creador. Es dejar que el corazón se ilumine en la llama viva de su amor. Estudiar no es más que aprender, es dejarte transformar. No es teoría, es encontrar el poder de toda su verdad. Muy bien. Ya tenemos nuestra canción lema aquí para este tiempo. Hemos empezado la semana pasada a estudiar viaje a través del Antiguo Testamento. Y naturalmente comenzamos siempre por Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Entonces, la semana pasada les dije, quién escribió el libro de Génesis fue Moisés. Y estuvo Moisés como testigo presencial de todas las cosas que relata el libro de Génesis. Obviamente no. Y entonces, ¿cómo supo Moisés lo que había ocurrido? Hay dos aspectos, dos razones. La primera es la revelación profética divina, que Dios le revela a Moisés detalles del pasado. Y la segunda, la tradición oral, que pasaba de padres a hijos a nietos. Hay algo que es muy importante. En algún momento cuando yo he predicado, he contado mis historias. Y entonces mis hijos una vez me dijeron, papá, hemos escuchado casi todas tus historias, conocemos toda tu vida.
por medio de las prédicas. Pero esto no ocurre con muchos de nosotros, el resto. Es decir, qué padre se sienta con sus hijos a contarles su historia, ¿no? Yo me acuerdo que con mi mamá a veces me contaba puchitos, ¿no? Puchitos nomás de lo que había pasado por circunstancias. Me decía, yo me acuerdo que una vez, pero en realidad no conocemos toda la historia de los padres. En el Antiguo Testamento, en el pueblo hebreo, la costumbre era esa. La costumbre era sentarse en la mesa y relatarle a los chicos, a los hijos, la historia, para que aprendieran la historia, para que pasara de generación a generación. Esto es algo que deberíamos nosotros recuperar en nuestras familias. Ahora, a partir del Éxodo ya Moisés está presente. Recuerden que el Génesis va desde la creación hasta José en Egipto, con la muerte de Jacob. Entonces allí empiezan los 400 años de esclavitud en Egipto, ¿ya? Entonces Génesis es desde el inicio de la creación hasta Egipto. Éxodo comienza aquí en Egipto. Entonces este libro de Génesis era un poco la historia que el pueblo debía conocer hasta su salida de Egipto, donde ya Moisés participa como testigo presencial. El libro de Génesis, el nombre original, les voy a compartir un estudio que he preparado para ustedes. El nombre original es Bereshit o Berehist, ¿no? Falta una S. Falta una S antes de la H. Me he equivocado. Es Bereshit. No, Bereshit. Es decir, la S que está delante de la I pasa antes de la H. Bereshit es la palabra. Y esto está así escrito en el libro, en la Torá, que es el libro hebreo. El término Bereshit es un término hebreo y significa en el principio. Cuando Génesis comienza, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el libro, en realidad en el original hebreo, es Bereshit. Ahora, por encargo de Ptolomeo, faraón egipcio, del año 250 antes de Cristo, ¿ya? Antes de Cristo, Ptolomeo fue un faraón egipcio que quería construir una de las más grandes bibliotecas que hubiese tenido la humanidad. Era un hombre muy culto, era un hombre muy dedicado al arte, al conocimiento, ¿no? Y entonces encargó la tarea a 70 sabios que hablaban hebreo y griego. Es decir, 70 sabios cuyo idioma materno era el hebreo y que habían aprendido el griego koiné, el griego simple. Entonces les encargó que tradujeran la Torá, el libro hebreo, lo tradujeran al griego, ¿ya? Y entonces cuando estos 70 sabios lo traducen, el término Bereshit, ellos lo traducen como Génesis, que significa principio, origen, nacimiento. Quiero que tomen nota de esto, ¿eh? Que como eran 70 sabios, esa versión en griego se le llama la versión de los 70, se escribe en romanos, LXX, L es 50, X es 10, entonces 50 más 20, 70. Entonces en romanos, LXX, y en versión español se le conoce como la Septuaginta.
Septuaginta. Esta versión está en griego y es probable que muchos en la época de Jesús hayan leído esta versión de la Biblia en el griego koiné, que era el griego popular. Entonces de ahí viene el nombre de Génesis. Ahora, tiempo después, ya estamos hablando del siglo IV después de Cristo, o sea, han pasado 600 años más o menos desde la Septuaginta, donde aparece un sacerdote, un teólogo sacerdote católico, que es muy conocido porque era un gran estudioso de la palabra, que se llamó Jerónimo. En la Iglesia Católica le llaman San Jerónimo, ¿no? Entonces, este Jerónimo traduce la versión de la Septuaginta, la traduce al latín. Es la versión que ha utilizado la Iglesia Católica por siglos. Esa versión se llama la Vulgata Latina porque está en latín. Este sacerdote mantiene el nombre de Génesis para el libro, al primer libro de la Biblia. De esa manera, el primer versículo de la Biblia establece en forma definitiva que Dios es el origen de todas las cosas. Entonces, esto es para que ustedes sepan más o menos cómo nos llegó el nombre de Génesis, que es un nombre griego. Entonces, la Vulgata Latina, hay un montón de copias, hay varios, en varios museos también la pueden ver. También se tienen copias de la Septuaginta, etcétera, ¿no? Muy bien. Con esto les acabo de explicar de dónde viene el nombre. Ahora, nos vamos al versículo 1, que es el versículo más aclarador de Génesis. Así que vamos a leer el versículo 1 de Génesis 1:1, que ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos Sí. y la tierra. ¿Ok? Ahora, si tuviéramos que hacer una mejor traducción de los originales, deberíamos decir al inicio del tiempo, cuando Dios creó el tiempo, al principio del tiempo, creó Dios el espacio y en el espacio puso materia. Se traduce al español como cielos y tierra, pero en el original, en el hebreo original, se refiere al espacio, al área donde está la materia, ¿no? Entonces, una traducción más exacta de Génesis 1:1 sería: en el principio, al principio del tiempo, al inicio del tiempo, Dios creó el espacio físico y en ese espacio físico colocó materia. ¿Ok? Y es interesante porque cuando entramos acá a este tema, ¿no? de la creación, nos vamos a encontrar con un tema que ha sido injertado en nuestras mentes a la fuerza. Ha sido injertado por mucha gente pseudocientífica que a través de los profesores y los maestros en la escuela, en el colegio, en las universidades, nos han impuesto una creencia que que no ha sido demostrada y que es la teoría de la evolución. Si yo les pregunto, algunas personas deben conocer la respuesta. ¿Cuál es la chispa? ¿Cuál es la bebida que es la chispa de la vida? ¿Conocen? La Coca-Cola, ¿no es cierto? Coca-Cola. Coca-Cola, sí. La Coca-Cola. Ahora, ¿realmente la Coca-Cola es la chispa de la vida? No, la Inca Cola. Al revés, ¿no? La Coca-Cola es lo que te hace engordar, no es ninguna chispa, ¿no? Es una explosión, ¿no?
Entonces, menos. esto se llama publicidad, ¿no? Se llama marketing, ¿no? O si le pregunto a la gente dónde vive Papá Noel, te me van a decir en el Polo Norte. La pregunta, ¿realmente vive en el Polo Norte? Otra cosa, ¿realmente estamos obligados a celebrar Navidad? ¿O ha sido un invento de la Coca-Cola? Ustedes saben que Papá Noel fue inventado por la Coca-Cola. Por eso la ropa de Papá Noel tiene el color de la Coca-Cola, el rojo de la Coca-Cola. Entonces, la idea de la publicidad que hizo la Coca-Cola, estoy hablando desde el año 1950, 1900, por ahí, la publicidad era que si Papá Noel llegaba a tu casa y encontraba una Coca-Cola y una galleta, entonces te dejaba un regalo. Y entonces eso hizo que todos los niños quisieran que los papás compraran Coca-Cola y dejaran una galleta con su Coca-Cola, etcétera, que naturalmente se lo comía el papá. Y entonces injertaron ese pensamiento en la mente. Entonces, esto se conoce como ideas impuestas, teorías impuestas, ¿no? Pues una de esas teorías impuestas que tenemos nosotros metidos en la cabeza es que existió una evolución y existió un Big Bang, ¿no? Una explosión, ¿ok? Ahora, es importante que en ningún caso, te permiten evaluar o cuestionar. No puedes cuestionar esto, porque ellos, esta gente que lo hizo, es de la teoría de la evolución y la teoría del Big Bang, no nos permitía cuestionar una teoría, ¿no? Y solamente los valientes son capaces de cuestionarla. Y muchos tienen miedo de enfrentarse a la mayoría. Si tú hablas de este tema frente a la gente, si tú hablas de que no existe evolución, sino creación, frente a gente que no es creyente, la gente no te va a permitir discutir, sino que te va a tratar de ignorante. Automáticamente te van a insultar como ignorante. Y entonces la gente, para no ser insultada y no ser tratada como ignorante, entonces te callas la boca, no dices nada y aceptas la corriente del mundo. ¿Ok? Ahora, te están exigiendo fe para creer esto. Te están exigiendo fe para que puedas creer que realmente existió. Eh, Basta con preguntarse cuestiones muy simples, ¿no? Basta con preguntarse cuándo comenzó el tiempo. Pregúntate, ¿cuándo comenzó el tiempo? ¿Qué había antes? ¿Qué había antes del tiempo? ¿Qué es el tiempo? Pregúntate, ¿qué es el tiempo? Todos sabemos que el tiempo transcurre, pero ¿qué es el tiempo? ¿Y qué es lo que estoy tratando de decirles? Que cuando tú te preguntas, por ejemplo, según la teoría del Big Bang, que había unos 13.800 millones de años antes había un punto de energía que explotó. Y tú te preguntas, ¿y qué había antes? ¿Qué había antes? ¿Por qué explotó? ¿Qué hizo que explotara? Y entonces, ¿es la materia algo eterno? ¿Siempre existió? ¿De dónde salió la materia? Todas esas preguntas no tienen respuesta. En cambio, nosotros creemos en este versículo bíblico que dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Ahora, eh, ¿cuál es la razón por la cual Moisés escribe el libro de Génesis? Génesis es el libro de los orígenes. Se dice que en el Génesis es el semillero de la Biblia.
porque en él se encuentran en forma embrionaria todos los grandes temas bíblicos. Por ejemplo, nos habla del origen del hombre, nos habla del origen del universo, nos habla del origen del pecado, nos habla del castigo por el pecado, nos habla del plan de Dios para bendecir a todas las naciones. Entonces, en Génesis vas a encontrar las respuestas a la existencia humana. Si tú lees Génesis con una mente abierta, vas a encontrar todas las respuestas a la existencia del hombre. El propósito de Génesis, de Moisés al escribir Génesis, era doble. Primero, recuerden que han pasado 400 años del pueblo hebreo esclavo en Egipto. Como ilustración, les voy a enseñar que, por ejemplo, cuando España llegó a Sudamérica en el Imperio Inca, España trajo consigo la religión, la fe. ¿Ok? En 100 años, los incas dejaron de adorar a Huiracocha para empezar a adorar las imágenes católicas. ¿Cómo se hizo eso? Era fácil. La Iglesia Católica llegó con unas imágenes de los santos hueca. Entonces ponían la imagen de Huiracocha y encima le ponían la imagen de San Pedro, de San Pablo, de Santo Tomás, etc. Y cuando la persona indígena llegaba y quería orar, él decía, ese no es mi Dios, porque veía a San Pedro, ¿no? Entonces el sacerdote sacaba a San Pedro y le enseñaba a Huiracocha. Y le decía, ahí está tu Dios. Luego lo tapaba y le decía, cuando tú oras a San Pedro, estás orando a Huiracocha. Y así hicieron que los indígenas cambiaran su religión por la nueva religión católica. ¿Ok? Entonces, ahora el pueblo hebreo ha estado 400 años en Egipto. Muchos del pueblo hebreo ya estaban acostumbrados a los dioses egipcios. Y entonces, la primera cosa que Dios va a ser mandar 10 plagas para destruir la imagen de esos dioses que los egipcios tenían. Entonces, la primera cosa que Dios hace para arrancar a su pueblo de la esclavitud egipcia era destruir la imagen que ellos tenían de los dioses egipcios, que ellos creían que eran buenos, que eran correctos, que eran ciertos y que existían de verdad. Entonces Dios, por medio de las plagas, va destruyendo a cada uno de los dioses egipcios que el pueblo hebreo en 400 años había empezado a respetar, habían aceptado como dioses. Inclusive la última plaga, y esto lo vamos a ver cuando estudiemos Éxodo, vamos a estudiar las 10 plagas. Cuando llega la última plaga, la muerte de los primogénitos, muere el primogénito del faraón, y el faraón era considerado Dios en la tierra. El faraón era considerado hijo de Dios, ¿no? Enviado de Dios, por eso lo respetaban tanto. Y cuando Dios aparece, Jehová aparece, está diciendo, ese hijo que te ha nacido, que tú dices que es Dios en la tierra, no, yo tengo más poder sobre él para matarlo. Y muere el primogénito. Entonces la primera cosa que hace Dios para rescatar a su pueblo es derrumbar la imagen que ellos tenían de los dioses egipcios. Y ahora están camino a Canaán.
el pueblo hebreo necesita recuperar su identidad de pueblo de Dios. ¿Entienden? Necesita recuperar su identidad de pueblo de Dios. Y entonces Génesis le da al pueblo hebreo esa identidad, porque le dice, punto uno, Jehová al que tú adoras es el único creador del universo. Ese creador creó a Adán y Eva. Ellos tuvieron una descendencia. Esa descendencia se corrompió, vino un diluvio, aparece Noé, Noé tiene una descendencia, llegamos a Abraham, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob y Esaú, Jacob se convierte en Israel, Israel tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel que llegaron a Egipto y ahora te estoy sacando de ahí. Entonces, Génesis tenía una función de darle al pueblo hebreo una identidad, que ellos supieran que venían directamente de la creación, que su Dios era el Dios verdadero al que ellos estaban adorando. Y eso también pasa con nosotros, porque Génesis nos recuerda nuestra identidad como pueblo de Dios espiritual. Nosotros somos el Israel espiritual en este momento. Y el Génesis, a nosotros, ya no como el pueblo hebreo, ese es el punto uno. El punto uno es el pueblo hebreo con su identidad. Para nosotros, el Génesis nos hace entender cómo entró la maldad al mundo. Y para mí lo más maravilloso de la Biblia lo encontramos en Génesis 3:24. Silvia, lee Génesis 3:24. Cumplió pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Génesis Dios. 3:24. Ay, perdón. Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien, Jackie, lee Apocalipsis 22:14. Está sin volumen, creo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Exacto, para nosotros como pueblo espiritual, como Israel espiritual, como la iglesia de Dios, para nosotros Génesis es impresionante porque nos dice que en Génesis perdimos el acceso al árbol de la vida y en Apocalipsis lo recuperamos. Por eso creemos que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios, ¿no? Porque lo que se perdió en Génesis se recupera en Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, vamos haciendo un resumen de lo que estamos hablando hasta ahora. Punto uno. El Génesis nos muestra, nos presenta y nos afirma que Dios es el creador del espacio en el cual puso materia. Dios creó el universo, Dios creó la tierra, creó los cielos y la tierra. Entonces, eh, la Biblia nunca discute esto. Esto es interesante, porque es interesante que cuando te piden que creas en el Big Bang o en la teoría de la evolución, te están pidiendo un paso de fe. Nadie, ningún científico puede demostrarte eso. Ningún científico lo puede demostrar. Te lo afirman, te lo dicen, y así fue. Y le añaden millones de años para asustarte, ¿no? ¿Cuándo fue el Big Bang? Hace 50 millones de años. Ah, su madre. ¿Por qué no fueron 52, 53, 54? ¿Por qué no fueron 49? ¿Por qué 48? O sea, ¿de dónde sacan las cifras? No, es solo para asustarte. Nadie te puede demostrar eso. Te piden fe. Te piden fe para que creas esas teorías. La Biblia afirma que Dios es el creador. Y entonces,
Cuando tú comienzas a pensar y dices, yo estoy usando de mi fe para creer, debo creer lo que es más lógico. Y la lógica te indica que es más creíble creer en un Dios creador que en algo que explotó por sí solo. Y vamos a leer algunos versículos que nos afirman esta verdad. Como les digo, la Biblia nunca se pone a discutir ni a demostrar si hay creación o no. Simplemente te lo dice. Y al que no lo cree, dice, pobrecito, es un necio, dice la Biblia, ¿no? Romanos 1, 20 y 22. Mi vida, por favor, léelo. Ya. Romanos 1, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Muy bien, el versículo 20 es muy interesante. Quiero que tomen nota de dos palabras claves ahí. Las cosas invisibles de Él, las cosas invisibles de Dios, menciona dos. ¿Cuáles son? Su poder y su deidad. Exacto. Su poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Claro, cuando yo pienso en el universo y digo, ¿de dónde salió el universo? ¿Quién tuvo el poder para crear un universo de este tamaño? Entonces está el universo, la naturaleza te está demostrando que existe un Dios, deidad, un Dios, viene de la palabra deidad, un Dios que es omnipotente, poder. Entonces Romanos te está diciendo que las cosas invisibles de Dios, especialmente su poder y su deidad, se hacen visibles por medio de las cosas que han sido hechas. Y luego dice, de modo que no tienen excusa. Y al final dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Ok? Entonces, la Biblia establece, y quiero que escriban esta palabra que les va a servir en el futuro. La Biblia establece que Dios es el creador del universo, y eso es una afirmación que se conoce como un axioma. Axioma. A-X-I-O-M-A. Axioma. ¿Qué cosa es un axioma? Axioma es una verdad tan obvia que no necesita ser demostrada. ¿Ya? El axioma es una verdad tan obvia que no necesita ser demostrada. Es una proposición o un principio o una verdad que es tan evidente que no necesita demostración. Entonces, a la luz de la Biblia, para nosotros los cristianos, el, el hecho de que Dios es el creador, el Dios todopoderoso es el creador del universo, es una axioma que no necesita ser demostrado porque es demasiado obvio. Por ejemplo, algún ejemplo de axiomas. Un axioma es el todo es igual a la suma de las partes. Es un axioma, ¿no? O sea, si yo te digo, el todo es la suma de todas las partes, es obvio, pues. O sea, no tiene que ser muy inteligente, ¿no? Eso se conoce como un axioma. O por ejemplo, un axioma es, todo cuerpo permanece en reposo hasta que una fuerza lo mueve. Obvio, ¿no? Todo cuerpo permanece en reposo hasta que una fuerza lo mueve, ¿no?
O por ejemplo, otro axioma. Todos los seres humanos son humanos. Entonces, si yo te digo eso, nadie me va a discutir, pues. Si yo le digo, yo soy un humano, y me dice, a ver, demuéstrame. ¿Qué le digo? Soy humano, pues pienso, tengo manos, tengo ojos. Janet y Hugo levantan la mano, a ver. Sí, señor. Otro axioma. Toda persona es inocente, se presume inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Claro, claro. Toda persona es inocente hasta que demuestren lo contrario. Es un axioma, ¿no? Porque si no puede demostrar que es culpable, te sigue siendo inocente, pues es obvio. Pues bien, la Biblia dice que esto es un axioma. ¿Cuál es el axioma? Dios es el creador del universo. ¿Y por qué no necesita ser demostrado? Porque basta con que mires la grandeza del universo, basta con que te preguntes cuándo se inició todo, para darte cuenta que en algún momento el universo tuvo que tener inicio. Y cuando llegas a ese punto, tienes que terminar diciendo, hay alguien que lo creó. Ahora, la ciencia ha llegado a tal necedad que te dicen que todo salió de la nada, que todo salió de la nada. Esa fue la última cosa que dijo Stephen Hawking antes de morir, que él había llegado a la conclusión de que el universo había salido de la nada. O sea, no había nada y apareció, ¿no? Súper inteligente. No había nada, nada, no había nada, nada, nada. Y de repente, ahí está, ya está todo. Entonces, qué fácil es pensar en eso. Para eso necesitas mucha fe, ¿ah? Necesitas tener una super fe. Para creer en el Big Bang necesitas una super fe, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a ver algunos versículos que nos hablan de este axioma. Shari, Isaías 66, 1 y 2. Ok. Isaías 6:6 me dice, ¿no? Sí, 66, 1 y 2. Ok. Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Muy bien, ¿no? Cuando Jehová habla a través del profeta Isaías, afirma, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. El versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Nehemías 9:6, nena, prima. Nehemías 9:6. Ok. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Impresionante, ¿no? En la Reina Valera te dice, solo tú eres el Señor. Es en Nehemías 9, ¿eh? Solo tú eres el Señor. Mira, este versículo está bonito para hacer una canción, ¿ah? Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército. Está hablando de ángeles, de seres angelicales. La tierra y todo lo que en ella hay. Los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos. Y el ejército de los cielos
se postra ante ti. Miren ustedes lo que está pasando en el universo. El ejército de los cielos se postra ante ti. Y el hombre rebelde, soberbio y pedante dice: yo no me arrodillo ante nadie. Yo soy el dueño de mi destino. Yo hago con mi vida lo que me da la gana. No hay Dios. Los ejércitos de los cielos se postran delante de Dios, mientras que la soberbia humana ha llegado al punto de ofender a Dios de tal manera. Acabo de ver un video que me ha chocado. Me ha chocado. Dos mujeres en España se creen muy feministas, ellas muy salvajemente feministas, se metieron a una iglesia y comenzaron a hacer actos obscenos utilizando el crucifijo. Y ellas mismas se grabaron y ellas mismas lo publicaron en el internet. Y entonces, ahorita hay una asociación de abogados que las está demandando. Y interesantes al nivel de insolencia que ha llegado a este mundo, de soberbia, ¿no? Que creen que pueden insultar a Dios y que no habrá consecuencias. Cuando yo vi ese video recordé las palabras que alguna vez le dijeron a un muchacho que murió de infarto en su casa. Le dijeron: el infierno fue creado para gente como tú. Qué fuerte, ¿no? El infierno fue creado para gente como tú. Deuteronomio 32:18. Fiore. Deuteronomio 32:18. 32:18. Ay, no pasa me falta la hoja siguiente y se pega. Ya, ahí voy. Ay, ya pasó. 18, ¿no? Sí, 32:18. Te, te olvidaste de la roca que te creó, te olvidaste del Dios que te dio el ser. El Señor vio esto y se encendió su ira, porque sus hijos y sus hijas lo menospreciaron. Entonces dijo: les daré la espalda. Voy a ver en qué terminan, porque son una generación perversa, son unos hijos inconstantes. Despierten mis celos con sus ídolos, provocan mi enojo con dioses que no son dioses, pero ¿Has yo leído el también los 18? provocaré. ¿Está el ¿Ah? 18? ¿Estás leyendo el 18 o hasta dónde has llegado? Hasta el 20 he llegado. No, no, solamente el 18. Ah, perdón. Te olvidaste de la roca que te creó, te olvidaste del Dios que te dio el ser. ¿No? Eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Te olvidaste del Dios, de la roca que te creó, te olvidaste de Dios, tu creador. Eh, Ahora, eh, para demostrar la deidad de Cristo, Silvia, Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. Sí, Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios y sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de él y para él. y está hablando de Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, Jehová es el creador. Y en el Nuevo Testamento se le atribuye el título de creador a Jesucristo. En él fueron creadas todas las cosas. Así que cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando también del creador. Y ese es el concepto de Trinidad. Juan 1:3.
Rocco, ¿puedes leer? Juan 1:3. ¿Está Rocco ahí, no? No se escucha tu audio. Está hablando y no se le escucha. Ahora, Aprende tu micrófono. Allora, Juan 1:3, un ratito, acá sí. estoy. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y está hablando, Juan 1 está hablando del verbo que es encarnado en el versículo 14. En el versículo 14 dice que el verbo fue hecho carne. O sea, está hablando de Jesucristo. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En conclusión, el axioma, Dios es creador. Nosotros somos creacionistas. Creemos que Dios creó las cosas y la Biblia nos enseña que ese creador también es Jesucristo. Y eso es por eso que creemos en la Trinidad. Ahora, quiero que repasemos antes de terminar el estudio de hoy. Voy a compartir pantalla otra vez. Eh, Les he hecho un resumen de los días de la creación. ¿Ya? Entonces tenemos en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Verdad? Eh, Versículos 3 al 5. A ver quién me toca ahora. Dolly, lee Génesis 1, 3 al 5. Génesis 1, 3 al 5. dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. El primer día. Primer día, Dios creó la luz, y al crear la luz, crea el día y crea la noche. Esto ocurre en el primer día. ¿Ya? Un día. Ujú. Génesis 1, 6 al 8, Araceli. Volumen. Prende tu micrófono. Estaba leyendo sola. Sí. El 6. 6 al 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Muy Y bien. una pregunta. En Sí, mi Biblia dice, no te dice escucho. Dios llamó a la bóveda. ¿Qué significa? Ok. En la semana pasada les estaba explicando a ustedes que algunos científicos consideran que cuando Dios crea el cielo y la tierra, crea todo, creó en la tierra un tipo de bóveda, un tipo de proyecto invernadero con una cobertura, una capa de agua que rodeaba la tierra. Y ese tipo, ese concepto se le llama también la bóveda, ya es la atmósfera, ¿no? Por eso el dibujo que he puesto acá es una bola, ¿no? Como que estamos nosotros dentro de una bóveda, una bola que
nos protege del espacio, ¿verdad? Entonces, en algunas versiones traducen bóveda y en otras porciones la traducen como expansión. Y nos está hablando que Dios está creando la atmósfera porque separa las aguas que eran densas en la tierra y entonces coloca aguas encima, que es esa capa de agua que nos protegía del sol y de las aguas que están debajo, con las cuales se van a conformar los mares. Entonces, esta capa que cubre la Tierra produciendo el efecto invernadero hizo que esa gente pudiese vivir 900 años, 800 años, etcétera, que fueran tan longevos. Y eso lo vamos a ver cuando repasemos la genealogía, descendencia de Adán. Pero entonces, en este caso, en el día 2 lo que Dios crea es esa capa protectora alrededor de la Tierra y al medio coloca la atmósfera que en algunas Biblias traducen como bóveda y en otras la traducen como la expansión. ¿Ok? Huguito o Janet, lean versículos 9 al 13. Dijo también Dios, juguetes en las aguas que están debajo de los cielos y en lugares y en un lugar, y descúbrase lo seco, y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Perfecto. Es el día tercero, entonces, claro, cuando Dios separa esa capa de agua, digamos, esa densidad de agua que habían, y hace una separación entre las que están arriba, que son esta bóveda de agua arriba, de las aguas que están abajo. Obviamente las aguas que están abajo se van a juntar y se juntan en el mar. Al serse mar, se descubre la tierra por cuestión de gravedad. Entonces, en el día tercero, Dios crea la tierra, el mar, y comienzan a salir las plantas en la tierra, ¿no? Ahora- Continúo, ¿Ah? continúo leyendo. ¿Perdón? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que de semilla, árbol de frutos, que de frutos según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Increíble, ¿no? O sea, Dios crea las plantas y esas plantas tienen semilla. Ahora, cuando te preguntan qué fue primero, el huevo o la gallina, tú ya sabes que primero fueron las plantas, después vino la semilla, ¿no? Entonces Dios creó la naturaleza con su semilla para que se reprodujera según su género. ¿Ah? Bien, versículos 14 al 19. Carlito Guerrero. Ok, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue así, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Perfecto. Entonces, en el día cuarto, Dios crea el sol, la luna y las estrellas como lumbreras. En alguna oportunidad les dije que si ven el día primero, Dios crea la luz.
pero en el día cuarto Dios crea el sol. Entonces, mi profesor de física en la universidad me explicó que la luz existe es igual que el tiempo. El sol es solamente un generador de luz, como el reloj cuenta el tiempo, pero el tiempo corre sin el reloj y la luz corre sin el sol. O sea, tenemos diferentes tipos de luz y no dependen del sol. Por medio de energía, hoy en día que tenemos tantos diferentes tipos de focos de luz y ninguna de ellas depende del sol. Entonces el sol fue el primer generador de luz, pero la luz ya existía antes como creación de Dios. Mi profesor de física decía que era la luz cósmica, que existe fuera de los astros, ¿no? Entonces el cuarto día Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Y Y ahora, también las estrellas, Carlos, sí, acá solo dice las estrellas, pero en realidad creó el universo. el universo completo, claro. El universo Ujú. completo. Muy bien. Eh, Mario, lee versículos 20 al 23. Bueno, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Muy bien. Entonces recién el quinto día Dios creó las aves y los seres marinos, ¿no? Eh, Ahora vamos a pedirle a Luzma. ¿Puedes leer? 24 al 31. Me escribió que no le está funcionando el micrófono, que Ya, puso que no puede leer. perfecto. Luis Carlos, léete del versículo 24 al 31. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Muy bien. Entonces acá tenemos en el día sexto, vienen los animales terrestres,
y viene el ser humano, ¿no es cierto? Ahora es interesante, habría que analizar, no vamos a estudiar Génesis al detalle, pero en este caso Dios dice hagamos, habla en plural y dice a nuestra imagen, o sea, el hombre es el único animal en la tierra que lleva la imagen de Dios dentro. Ahora, en todos estos días hay dos maneras de interpretarlo. La primera es la forma literal que Dios utilizó dando órdenes. Y hay algunas interpretaciones, hay algunas personas, incluyendo algunas cristianas también, que consideran que estos días no necesariamente eran días de 24 horas, que pueden haber sido épocas, ¿no? Entonces, tenemos que hasta el sexto día ya Dios ha terminado de crear todo el universo, la tierra. Y por eso en el séptimo día, eso lo leemos en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Liliana, ¿puedes leer? ¿Está trabajando, creo? Creo que sí. Sí, ¿no? Estaba trabajando, creo. Sí, sí, pastor, estoy trabajando. Ah, ya, ok, ok. Entonces, Mónica, ¿puedes leer Génesis 2 del 1 al 3? No se escucha nada. Bueno, Ana Lucía, léelo tú porque Mónica no está contestando. Ok, pastor. Así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Perfecto. El día, entonces, el séptimo día es el día que Dios descansó, pero no solamente descansó, sino que lo declaró santo. ¿Qué significa santo? Santificado. ¿Qué significa santificado? Separado para Dios. Entonces Dios descansa porque ese día lo separa para sí mismo. Para que veamos que cómo la fe ha decaído tanto en nuestra época, que el día del Señor ya no es del Señor. El día del Señor es la familia, es el paseo, son los amigos, es la comida, la parrillada. O sea, y ofendemos a Dios porque Dios ha dicho que ese día tiene que ser para Él. Naturalmente que también es de descanso. También es de descanso. Pero, bueno, listo. Hemos terminado entonces los 7. Hemos pasado. Fiorella ha levantado la mano. Sí, quería comentar, o sea, iba a preguntar primero, pero después me puse a pensar y llegué a la conclusión de que el día 1 y el día 4, en donde habla de que crea la luz, las estrellas, el sol y Sí, hace el día y la noche, eso nos lleva a pensar de que realmente Dios es tan poderoso que el concepto de tiempo que Él tiene es totalmente distinto al que crea para los hombres, ¿no? Porque Él ya crea un sistema de día y noche y de días de semana un tiempo, digamos, ¿no? Para nosotros, que Él quizás no tiene. Porque yo digo, o sea, no existe el día y la noche antes de, Él lo crea obviamente, no sí, existe un concepto de tiempo antes de. sí, sí. Y otra cosa interesante es que cuando Dios crea el día y la noche, está pensando en la salud del hombre, porque Ujú. el ser humano necesita dormir. El otro día vi un documental de una niña que no duerme, que no necesita dormir. Se cansa, pero basta con descansar, no duerme. Y entonces yo me puse a pensar, imagínate eso, ¿no? Es una enfermedad que ella tiene, lo están investigando, pero nosotros como seres humanos necesitamos dormir y no podemos dormir con luz. Entonces Dios crea el día y la noche pensando en el hombre que va a crear después, más adelante. Bueno,
Vamos a orar entonces para terminar el estudio de hoy. Señor, gracias por el tiempo el día de hoy. Te damos gracias por lo que hemos aprendido. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos dirijas en nuestra mente, en nuestro corazón, para tener bien en claro que tú eres nuestro creador. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, cuídense. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Adiós. Dios los bendiga. Adiós. Muchísimas Buenas gracias. noches. Adiós.